la bienvenida a los hermanos y amigos en las redes sociales de Facebook y YouTube que nos están sintonizando a servicios tras servicio. Les saluda al pastor Tocasia desde la ciudad de Suffolk, en el estado sur Dakota, Estados Unidos. Y enviamos un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven en diferentes países. Es un privilegio que usted nos sintonice. Y hoy es domingo 28 de octubre y estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y vamos a empezar el capítulo número 5, Primera Corintios, un capítulo muy interesante. Damos la bienvenida a las diferentes congregaciones, pastores, líderes que nos ven en otros lugares. Bienvenidos sean los hermanos de la Iglesia Apostólica, Bautista, Metodista, Luterana, Pentecostés, católicos, hermano, hay de muchas denominaciones viendo, y que es una bendición, un honor que usted nos pueda sintonizar en estos programas. Amén. Así que damos la bienvenida también, hermano Pineda está entre nosotros, un teólogo de la ciudad. Sea bienvenido, hermano. Y cada uno de ustedes sea bienvenido, hermano. También los que no pudieron venir hoy porque están cansados del trabajo o enfermos, también vemos un saludo a los hermanos de casa. Amén. 1 Corintios capítulo 1 verso 5, hermano. Un capítulo súper interesante. Cuando tenga puede decir amén, hermano. 1 Corintios capítulo 5 verso 1, ¿lo tienen todos? Amén. Amén. Ayuden a buscar a alguien ahí en Corintios, porque veo que allá los nuevos andan buscando en el libro de Éxodo Levítico. Alguien que le ayude, hermano, a encontrar a los hermanos nuevos, por favor, en el capítulo. Alena, mi niña, ayúdala, por favor. Ya pronto van a poder encontrar los capítulos. Bueno, es lo lindo de tener gente nueva, ¿no? Es lo bonito. Ya. 1 Corintios capítulo 5 verso 1 dice la palabra del Señor. En efecto, oiga lo que dice Pablo. En efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre o su madrastra. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Verso 3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás, oiga bien, hermano, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pues vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Padre Celestial, te damos gracias por este día, en el hermoso nombre de Jesucristo, el único nombre bajo el cielo en el cual hay salvación, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos rescataste, nos perdonaste los pecados y nos has trasladado del mundo de las tinieblas al reino de tu luz admirable, Señor. Y ahora, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, toque estos labios de barro y permite que los entendimientos, Señor, sean despertados, Padre, para poder captar tu palabra. Bendice al que escucha, Señor, a aquellos que nos ven por las redes sociales. Bendice sus familias, sus ministerios, sus vidas. Prospera, Señor, y bendice a cada uno, Padre. Bendice a aquellos que están viendo en Europa, Señor, en Italia, en España, Canadá y en todos los confines de la tierra, Señor. Bendíceles, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Interesante, hermano. Hemos estado estudiando la carta a los Corintios, versículo por versículo, hermano. Es muy interesante cuando uno estudia la palabra de esta forma, porque se le saca más jugo, hermano. Amén. Hay, como le he dicho, hay quienes predican de la Biblia, está bien, sacan temas, pero a nosotros nos gusta hablar
lo que es directamente verso por verso, enseñar más, hermano, lo que la Biblia nos dice. Ahora, interesante, hermano. Si usted recordará en el capítulo 1, en 1 Corintios, cuando hablábamos de esta iglesia, Pablo, hermano, la fundó. Y él escribe a esta iglesia de Corinto y les dice que ellos tenían todo lo que eran los dones espirituales, la revelación, el conocimiento, pero había un problema grande con ellos, que era una iglesia llena de carnalidad. Y Pablo les dice a ellos, no les pude hablar como a creyentes, como a gente espiritual, sino como a carnales, a niños en Cristo. Ahora, si usted recordará en uno de los capítulos anteriores, decíamos que si usted pone a un mundano y a un carnal, no hay diferencia. El inconverso, el mundano, que es el término para la gente nueva que nos ve, cuando usted escucha de un púlpito ser un mundano, se refiere a aquella gente que vive sin Dios y sin esperanza. Usted pone un mundano, hermano, y pone a un cristiano carnal, va a ver que el mundano dice malas palabras, el carnal también. Va a ver que el mundano, hermano, está adicto a la pornografía, también el carnal. Fuma el mundano, fuma el carnal. Toma el mundano, toma el carnal. ¿Por qué razón? Porque el carnal es una persona que ya aceptó a Cristo, pero no está viviendo bajo la guianza o el temor de Dios. Entonces Pablo a eso les llama carnales. Y en el capítulo 5 nos muestra lo que estaba pasando en esta iglesia. Ahora, cuando usted va a la historia de la iglesia y estudia lo que era Corinto, hermano, ahí estaba el templo de la diosa Afrodita. En ese templo había, hermano, sacerdotisas, y la forma que ellas recaudaban fondo era a través de la prostitución. Ellas se prostituían y era una forma de que ellos servían y hacían rituales para esta diosa Afrodita. Entonces en Corinto, la iglesia de Corinto era una ciudad donde el pecado, hermano, abundaba. El pecado se miraba, es como ir a Las Vegas, hermano. Para los que, como quien va a San Francisco, para que me entiendan, pues. Hermano, entonces Corinto era la misma forma, y había un pecado extremo en ese lugar. Entonces Corinto tenía la fama por ser libertino en sus morales. En otras palabras, era una ciudad inmoral. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia, y Pablo le empieza a decir en el capítulo 5, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Ahora, viajemos hacia el tiempo, hermano, en que fue escrito la Biblia. Pablo se da cuenta, hermano, le llega este mensaje a Pablo, le llegó que, hermano, Pablo, ¿cómo fue que se enteró de todo esto? Porque había unos hermanos de Cloé que llegaron y dijeron, Pablo, te tenemos que dar un reporte, no un chisme, un reporte. Muy diferencia un chisme, un reporte. Dijeron, ¿sabes qué? En Corinto hay un grave problema. Está pasando, hay división entre los hermanos, hay hermanos que son carnales y hay unos que hasta andan en inmoralidad. Y Pablo dice, fui informado por los de Cloé de lo que estaba sucediendo. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, hermano, quiero que entienda esto. No estamos hablando de una iglesia que no tiene fundamento, estamos hablando de una iglesia que dice usted en 1 Corintios 1, tenían toda la revelación, los primeros 3 versículos. Tenían todos los dones, pero eran inmorales. Y Pablo dice claramente, en efecto se oye entre vosotros que hay inmoralidad. Ahora, ¿qué es inmoralidad, hermano? ¿Qué significa la palabra inmoral? Ahora, ¿qué es una persona con buenos morales? Veamos lo positivo para tener lo negativo. Una persona que tiene buenos morales, hermano, va a ser una persona, hombre o mujer, que es respetuosa hacia los demás. Lo va a saludar con respeto, va a tener, hermano, una relación respetuosa, va a ser fiel a su esposa, no va a andar de picaflor. ¿Por qué? Porque tiene buenos principios morales. Él o ella tienen temor de Dios, es una persona moral. Ahora, ¿qué es una persona inmoral? Es lo opuesto. Son aquellos que conocen, hermano, tal vez o no conocen lo de Dios, pero viven, hermano, conforme a los apetitos de su carne.
No les importa si a Dios le ofende o va en contra de la palabra. No le importa si va en contra de los principios familiares o de las normas sociales. El único que quiere es gozar y deleitarse en su pecado. Esos son gente inmoral. Ahora, fíjese lo que Pablo dice. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Hermano, qué triste escuchar que haya casos de inmoralidad dentro de la iglesia. Cuando la iglesia debe ser un lugar donde la gente llega a buscar arrepentimiento, debe llegar a buscar un cambio de corazón, un cambio de vida, hermano. Pero qué triste cuando de repente se oye que dentro de la misma iglesia hay adulterio. Dentro de la misma iglesia hay fornicación. Hermano, qué triste. Pablo dice, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Ahora, ¿qué es el problema, hermano, de la inmoralidad? Número uno, es un cáncer que va comiendo a la iglesia por dentro. Oiga esto, hermano. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Ahora, Pablo está diciendo que él se enteró de que había, hermano, casos de inmoralidad en la iglesia. Pero había un caso que saltaba al ojo público. Ahora, quiero explicarle esto, hermano. Cuando uno ve los medios de comunicación, se ha dado cuenta que cuando cae un evangelista internacional, un ministro, se le enfoca, hermano, tanto las noticias y le hacen gran bulla. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, al momento que cae un hombre de Dios, lo quieren sacar al público. ¿Para qué? Para ellos callar su conciencia, como quien dice, si fulano que es tan santo cayó, ¿qué esperan de nosotros? Y Pablo dice, hermano, que ni en la misma ciudad de Corinto estaba pasando como en esta iglesia. Ahora, fíjese qué interesante. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, este personaje, este varón, este hombre, estaba teniendo, hermano, relaciones con la madrastra. Ahora, fíjese, y Pablo es lo que escribe, dice Pablo, hey, ¿qué les pasó? Si ustedes son una iglesia que tiene palabra, son una iglesia de principios, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a ver algo bien interesante ahorita. Dice, el caso que había en esta iglesia es de que dijeron, Pablo, fíjate que lo que está pasando en Corinto, ni siquiera los inconversos o los impíos lo hacen. Alguien de la iglesia tiene como amante a su madrastra. Oye, qué interesante. Verso 2. Y os habéis vuelto arrogantes o hinchados o inflados. Hermano, ¿qué significa esta palabra? Que Pablo dice, y se han vuelto arrogantes. ¿Por qué se hicieron arrogantes ellos? Porque estaba, hermano, al momento que ve que la ciudad está llena de pecado, ellos dicen, bueno, hay que ser tolerantes. Y Pablo dice, gran error. La iglesia, los ministros, los creyentes, nunca debemos tolerar el pecado. Amén. Hermano, pero se va a la iglesia, se va a ir la gente. Hermano, y prefiero que la gente se vaya a sopalar el pecado dentro de la iglesia. Pablo dice a esta iglesia, y ustedes en lugar de estar entristecidos o estar molestos, se han vuelto arrogantes, como quien dice, en nuestra iglesia no hay problema, duerma con la madrastra, duerma con varón, mujer con mujer, no hay problema. Sí hay problema, porque a Dios le abomina eso. Bueno, si fuera algo de la sociedad, estaríamos bien. El problema, hermano, es que vemos, hermano, que hay un problema en esto. Fíjese, apenas vamos a entrar en esto, hermano. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. ¿Qué dice Pablo? En lugar de sentirse mal por la inmoralidad que hay, andan todos arrogantes. Oiga, qué interesante. Dice, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Yo conozco un caso y me reservo la ciudad y el lugar para no identificarlo, porque hay gente ahí que nos ve. Amén.
un hombre, hermano, que cayó en pecado estando casado con una hermana en la iglesia. Cuando yo me enteré, diga el pastor, ¿qué vas a hacer? No hizo nada. Y yo me quedé metido y dije, bueno, de una hermana casada, ¿qué pasó? Y siguió la situación. De último, este hombre cayó en adulterio con la esposa de ese pastor. Ya cambió todo el panorama. Cuando yo me enteré, mire, yo le hablé a la esposa. Le dije, hermana, quiero decirle, dígale a su esposo que cuando llegue a la iglesia públicamente lo voy a denunciar como un adúltero en la congregación. ¿Usted cree que ese sinvergüenza regresó? Ahora, la pregunta, no juzguéis para no ser juzgados. Tranquilo, vamos a entrar en eso. Porque la Biblia nos da el derecho a hacerlo. Primero Pablo dice que el que cometió esta acción, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenían que hacer los corintios? Echarlo en la iglesia, expulsarlo. Amén. Hermano, pastor que me está viendo, tenemos que cuidar las ovejas que Dios nos ha dado. Si yo veo que alguien, hermano, anda de promiscuo entre las ovejas, hermano, es mejor matar una oveja y no perder todo el redil. Y Pablo dice, ustedes lo que tenían que haber hecho era haber echado entre ustedes a tal persona. Ahora, ¿por qué no pasa eso? Porque los pastores tenemos miedo de ofender a la gente. Y le repito, como hicimos el estudio pasado, el que es llamado a ser siervo de Dios se preocupa de obedecer a Dios, no a los hombres. Pero el que ha corrido, hermano, y es siervo público, se preocupa de lo que el público dice. Usted decide a quién está sirviendo. Pero mire Pablo lo que dice. Verso 2. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que aquel que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de aún medio de vosotros. Entonces Pablo dice claramente, si alguno en la iglesia anda de picaflor y anda de adúltero, se tiene que echar a esa persona en la iglesia. Mire qué interesante. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué es lo que va a pasar? El que lo vio va a decir, hermano, venga para acá, llama a dos hermanos, vengan conmigo. Hermano, yo lo vi, usted hizo esto, esto y esto. ¿No hizo caso? Ok, llama a los ancianos. Se les molesta la tercera públicamente. Eso es lo bíblico. Ahora, pero sigamos leyendo porque esto, hermano, apenas empieza a conocer el cambio. Ahora, versículo 3, hermano. Quiero explicar este versículo porque es uno de los versículos que se ha distorsionado, se ha torcido en mucho medio evangélico. Lo voy a explicar por qué. Versículo 3. Pablo dice, pues yo por mi parte, oiga esto, aunque ausente en cuerpo, pero presente en mi espíritu, como si estuviera presente y he juzgado al que cometió tal acción. Ahora, quiero explicarle algo, hermano. ¿Qué está diciendo Pablo? Él, donde estaba, ya había decretado un juzgamiento a esta persona. Yo he escuchado, hermano, mire, estos oídos lo han escuchado. Gente que dice que Pablo salía de su cuerpo. Hermano, esas son prácticas esotéricas. ¿A qué se refiere la Biblia? Porque es donde uno tiene como ministro, hermano, ser cuidadoso de no traer basura al púlpito. Fíjense lo que Pablo dice. Pues yo por mi parte, dice, aunque ausente en cuerpo. Es como, por ejemplo, que usted le diga, le ame a su familia, fíjate, mi hija, que tu hermano le robó tanto a tu otro hermano, le quitó esto y lo otro. ¿Usted está quedándose? Lo primero que sabe que sinvergüenza. Usted está en Estados Unidos, pero usted ya en su corazón ya lo juzgó. Ladrón. Lo mismo está haciendo Pablo.
No es de que Pablo, hermano, se sentara en flor de loto y saliera un viaje astral, un desdoblamiento. No, hermano, la Biblia no enseña eso. Por eso uno, hermano, tiene que aprender a interpretar la Biblia correctamente. Y hay gente, hermano, que por tristeza nunca estudió y cuando lee fuera del cuerpo, viajaba afuera. La Biblia no está enseñando eso. Tenemos que tener cuidado con toda esa basura, hermano. Oiga lo que Pablo dice. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Será que su espíritu salió del cuerpo para ir? No. Él está, hermano, le están dando la noticia y él en su corazón dice, Señor, me uno a los hermanos de allá. Es como ejemplo, cuando usted le dice, hermano, puede orar por tal fulano en El Salvador, ¿qué hace uno aquí? Señor, por fe, pon tu mano. ¿Qué hace uno, hermano? El espíritu de uno se une a la petición de Dios en El Salvador. Amén. No es de que viaje, hermano, y me eche un viaje astral y regrese cansado. No, hermano, eso es lo esotérico. Ahora, fíjese. Ya he juzgado al que cometió tal acción. Ahora, oiga lo que dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, le repito, Pablo no está hablando de viaje astral, le quiero hacer esa aclaración. Con el poder de nuestro Señor Jesús, oiga esto, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Ahora, Pablo dice claramente, ese tal fornicario, yo de aquí dije, Señor, trata con él. Lo está entregando. ¿Y qué dice la Biblia? Que le digan los miembros líderes, échenlo, sáquenlo, ¿para qué? ¿Para que se vaya al infierno? La mejor explicación de la Biblia está en la Biblia, oiga esto. Entregarse tal a Satanás para la destrucción de la carne, hermano. Quiero hacer otro hincapié. También he escuchado, hermano, de que hay ciertos ministros que dicen a un miembro, si usted no diezma, lo entrego a Satanás. Se va de la iglesia, lo entrego a Satanás. Hermano, esa no es una fórmula mágica. Hay un orden bíblico. Hermano, qué ignorante que a un hermano, lo voy a entregar a Satanás. Y está usted más ignorante el que tiembla a lo que se le dice. ¿Por qué? Porque debe haber un formato para eso. Primero Pablo dice, entregarse tal a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Cuál es el propósito de entregarlo al enemigo? Para que le vaya en feria, hermano. Se cree que en 2 Corintios este hombre regresa a repetir. Pablo dice, ya, perdónenlo, ya se arrepintió, ahora reciban. Mire qué interesante. Entregarse tal a Satanás para la destrucción de su carne. Oiga, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Le va a empezar a dar físicamente. Ahora, oiga lo que dice. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si este hombre, después de que es entregado, y entra por esa tribulación, hermano, y se arrepiente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser salvo. Ahora, viene la pregunta, ¿pero qué tal si muere sin arrepentimiento? Nunca fue salvo. Quiero que me acompañen, adelantemos unos capítulos, algo que viene, hermano. Capítulo 11, 1 Corintios. Verso 29. 1 Corintios 11, 29. Oiga lo que dice. Pablo dice, porque el que come, hablando de la Santa Cena, y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor,
come y bebe juicio para sí. Pues tengo este capítulo a explicar más detenidamente qué significa ese versículo. Por esta razón, ¿por cuál? Porque no discernió correctamente lo que estaba haciendo. Oiga esto. Hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, ya murieron. Oiga, verso 31. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiere decir que hay un juzgamiento parte de Dios para el creyente. Oiga el siguiente versículo, verso 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no, ¿qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que cuando el Señor nos da palo, es porque no quiere que nos perdamos. Por ejemplo, mi brazo. Primera vez que nos ven. Mire, accidente de carro. ¿Por qué? Porque me aparté del Señor. Fue un juicio. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí estoy bien sedita. ¿Por qué? Porque al que es hijo, Hebreos capítulo 12 dice, el Señor lo disciplina. Si usted peca y nada le pasa, usted es digno de lástima porque va rumbo al infierno. Al hijo se disciplina, dice Hebreos 12. Al bastardo, al que recogieron, no. Ahora, fíjese, sigamos adelante. Ahora, hermano, miren la pregunta. ¿Qué pasa entonces, hermano, con la gente inmoral? Dice la Biblia que los inmorales no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿A dónde van a ir los inmorales? Al infierno. Interesante, la Biblia dice claramente, estamos en capítulo 6. La gente inmoral va al infierno. Hermano, quiere decir que si alguien cae en fornicación, ¿se va al infierno? No. No estamos hablando del que cayó por debilidad, sino el que conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra, conociendo lo que Dios dice, le vale un poco, le importa un comino, y le gusta el estilo de vida, usted está en peligro de condenación eterna. Ahora, mire, acompáñenme, hermano, y vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Versículo 22. Oiga lo que el Señor dice en Mateo. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuándo? El día del juicio. Déjenme decirle, esto no es para la iglesia. Quiero que entienda eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le da a entender esto? Que está hablando de gente religiosa. Gente que supuestamente tenía dones espirituales. Profetizaban. Tenían autoridad, poder, sí. Echaban fuera demonios, sí. Hacían milagros, sí. Gente que tenía el poder sobrenatural de Dios, supuestamente. Oigan lo que le están diciendo, Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero yo profeticé en tu nombre. Le profeticé a la doña fulana, al pastor, esto y lo otro, hermano. Oiga, también se le saqué los chamucos a doña Techa. Oiga, hicimos milagros, verso 23. Y entonces les declararé, oiga lo que se le va a decir, jamás os conocí. ¿Por qué no los conoció? Apartados de mí, los que, ¿qué dicen? Practican. ¿Qué es practicar? Hacer continuamente. Es tener una disciplina. Si yo digo a usted, hermano, yo soy boxeador, ¿qué va a decir usted? ¿De dónde? ¿Con la gran lonja boxeando? No. ¿Por qué? No tengo la disciplina de boxeador.
Entonces, oiga, la Biblia nos dice claramente, apartados de mí, los que practican. ¿Qué es practicar? Ver cómo se mejora algo en uno. Es como el adúltero que practica sus líneas, se ve al espejo y dice, mamacita chula, ¿cómo estás de bella? Cambia pose, cielito lindo. Hermano, eso es practicar. Ver cómo mejorar su área pecaminosa. Ahora, qué interesante. Acompáñame a otro versículo. En 1 Juan, capítulo 3. Oiga esto, 1 Juan, capítulo 3. Versículo 2 al versículo 10. Oiga lo que dice la Biblia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora ve este versículo. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3, not Gospel of John, 1 John. Primera de Juan 3, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica. Oiga, si yo tengo mi esperanza en el Señor, uno de los síntomas que hay esperanza en mí es de que me purifico, me aparto, me limpio. Qué interesante. Pero si mi esperanza no está puesta en Él, ¿qué? Pongan lo opuesto. Se va a revolcar, se va a ensuciar, va a ver dónde se mete, dónde se contamina. ¿Por qué? Porque no tiene la esperanza en el Señor. Oiga esto. El que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él, hablando del Señor, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Verso 6. Todo el que permanece en Él no peca. ¿Es perfecto? No. Vamos a entender eso. No. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como el Señor es justo. Hermanos, ¿qué es practicar la justicia? Ver cómo mejorar nuestra vida. Si soy mal pensado, dejar de pensar mal. Si soy mal hablado, dejar de decir malas palabras. Si fumo, dejar de fumar. Si le entro a la botella, dejar de tomar. Si es mujeriego, tranquilo. Mire, oiga. ¿Por qué? Porque está practicando la justicia. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Dígame, ¿qué hace? Y le digo, ¿quién es su tata? Hermano, la Biblia es cruda. El que practica el pecado es del diablo. Quiere decir, hermano, que aunque esté en la iglesia, aunque sea parte del coro, aunque toque en alabanza, aunque predique, pero si es un pecador que se regocija en el pecado, usted es del diablo. Qué interesante. Ahora es lo que Pablo sigue diciendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Verso 9. Ninguno que es nacido de Dios, oiga, ¿qué es lo que no hace? No practica el pecado. Hermano, ¿voy a pecar como creyente? Sí, porque todavía estamos en un cuerpo de pecado.
no caminamos en agua. Yo, hermano, a usted lo voy a ofender algún día con una mala mirada, con un mal modo. ¿Por qué? Mire, no tengo alas. Amén. Mire la cabeza, no estoy calvo, pero no hay urriola tampoco. Soy una persona normal. Ay, hermano, el pastor me ofendió. ¿Y qué esperaba? Tenemos derecho como humanos a molestarnos. Amén. Ay, me voy de la iglesia, pastor, me hizo modos. ¿Y qué quería si usted era una monedita de oro? Amén. ¿En serio? Hermano, si uno es pastor le aguanta los modos a usted, ¿qué corona tiene no aguantar los nuestros? Amén. ¿En serio? Ay, no, pero usted es ungido. Y usted es la enguda. Aleluya. Hermano, por eso mire, yo digo, usted no ponga sus ojos en mí. Se va a defraudar. Tampoco ando sinvergüenza ahí, nada, no. Pero está hablando que somos normales. Dos que tres me han visto aquí medio cuando... No maltrato nada, pero me pongo así, mire. Se me inflaman los labios. Aleluya. Primero entra la boca, después entro yo. Oye. Dice, ninguno que nació de Dios practica el pecado. Amén. ¿Cómo sé que usted ya nació de nuevo? ¿Cómo sé que ya nací de nuevo? Ya no practico las porquerías que practicaba antes. Amén. Es la mejor seña. Pero si usted va a la iglesia, tiene Biblia, canta en el coro y todavía es el mismo sinvergüenza, 7 suelas de antes. Usted no ha nacido de nuevo. No. Amén. No ha nacido de nuevo. 7 suelas. ¿Por qué? Porque dice que el que practica el pecado no es de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Yo le acepto que usted haya sido un fornicario en el mundo, se lo acepto. Le acepto que haya sido un borracho, se lo acepto. Le acepto que usted llegaba a su casa con la nariz toda blanca, se lo acepto. Le acepto que haya sido homosexual, lesbiana, ladrón, lo que usted sea. Pero en Cristo ya es una criatura nueva. Amén. Si usted hace lo mismo que hacía antes, usted se cambió de grupo, pero no ha nacido de nuevo. Y el problema es que está en juego su salvación. Si usted llegara a morir ahorita, su lugar no es el cielo, es el infierno. ¿Por qué? Porque se vea que toda esta lista que Pablo da en el capítulo 6 no tienen lugar en el cielo. No. Ahora, yo sé que este mensaje para muchos es ofensivo, le voy a poner un título a eso. Aleluya. Se recomienda discreción. Amén. Este mensaje puede ser dañino a los cardíacos. Amén. Los cardíacos. Hermano, ¿por qué? Porque Pablo, mire, Juan está diciendo aquí, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él nació de Dios. Amén. Usted y yo que hemos nacido de nuevo, ¿nos deleitamos en pecado? No. Hermano, uno la piensa y dice, hermano, por favor, dígale una mentirita, dígale que no estoy. Mire, dice ella que no está. Ya me la arranco. Dije, muy sacado, pues, dice. ¿Por qué le digo? ¿Para qué me voy a pecar por quedar bien con usted? En serio. Dile que no estoy. Y el otro que teme a Dios dice, ¿qué hago? ¿Quedo bien con él o con ella? ¿O quedo bien contigo, Señor? Con el Señor. Es como la gente que le dice, no, ¿por qué digo eso? Porque es la verdad. Amén. Bueno, y en esta iglesia usted
Los de Facebook no me conocen, pero hermano, aquí, si usted me cuenta algo a mí, ¿qué es lo que hago yo? Voy y le digo, mire hermano, la hermana fulana me dijo esto. ¿Es cierto o no? Hermana, el hermano fulana de acá es esto de usted. Yo nunca le digo, alguien digo, no le digo, yo le digo el milagro y el santo. ¿Para qué voy a andar con rodeos? Pues la gente me dice, no, usted da miedo decir algo. Qué bueno. Bueno, lo aprendí del ejército. En el ejército a uno le dan unas vergonzadas públicas a uno. Dice a uno, ¡García! ¿Qué tontera hiciste? Y todo el pelotón. Al siguiente día, ¡Hernández! ¿Verdad que duele? Mano, oiga, adelantemos rápido. Verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios, oiga, y los hijos del diablo. Quiere decir que hay una diferencia entre ser de Dios y ser del diablo. Oiga, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Hermano, qué interesante. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Amén. El mejor síntoma que somos de Dios es que amamos al prójimo. Aunque nos ofenda, aunque habla mal de nosotros, lo amamos. Amén. Regresemos a 1 Corintios 5. Verso 5. Entregarse tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Amén. Ahora, ¿qué es levadura en la Biblia? La mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Acompáñenme a Mateo, Evangelio de Mateo. Capítulo 16, verso 6. Veamos el verso 5 para entender. Mateo 16, 5. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Oiga esto. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Es que el Señor está molesto, muchacho. Pedro no trajo los panes y Judas no dio para ir a comprar. Oiga, verso 8. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Oiga, ¿todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogiste? Quizás el Señor. No estoy hablando de pan material porque eso él lo podía reproducir o hacer. Oiga esto. Verso 10. Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogiste. Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Oiga. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura. Entonces entendieron que no les dijo, que no les había dicho, que se guardaran de la levadura de los panes, oigan, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque ellos decían y no hacían. En otras palabras, no vivan hipócritamente en el evangelio. No venga a la iglesia, hermano, me incluyo, no vengamos a la iglesia con cara de santo. Saliendo de la iglesia nos quitamos la cara y los 2 cuernos de frente. A eso se refiere el Señor.
tenemos que ser, hermano. Es mejor que entre usted con unos cuernotes que diga, hermano, pastor, mire, soy un diablo hecho derecho, pero quiero cambiar. Amén. Qué bueno, hermano, eso es bueno. Yo estaba hermano, pastoreado en iglesias donde veo que en la entrada hay un hermano, me dice, pastor, ahorita entro. Despacio. Digo, ¿por qué? Porque estoy viendo cuál es su honestidad. Quiere dejarlo, hermano, y qué lindo que lo han dejado. He visto hermanos que llegan todos crudos, hermano, pastorando todo crudo anoche, me eché todo. Amén, siéntese. Pero qué lindo ver los cambios de ellos. Hermano, ¿cuál es el problema? ¿A cuál tenemos que tener miedo? A los que en la iglesia, aleluya, aleluya, y en la calle son unos vil diablos, hermano. A esa gente, cuidadito. Pues el Jesús dijo, cuídense de la levadura de los anuncios fariseos. ¿Por qué? Porque son algo públicamente, pero en lo privado son un montón de sinvergüenzas. A eso se refiere la Biblia. Regresemos a 1 Corintios. Vuestra captancia no es buena, verso 6. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Hermano, la Biblia, fíjese, dice Pablo, verso 7, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes son masa. Y si nosotros permitimos que dentro de nuestra iglesia entre el pecado, al rato, hermano, va a ser una iglesia mundana y pecadora. Por eso es que uno debe predicar la palabra. Y al primero que se le aplica es a mí. Y como yo no soy envidioso, se las comparto a ustedes. Y a los de Facebook. Por eso, hermano, cierro mi Biblia, continuamos este capítulo, porque la siguiente semana se pone esto sabroso, hermano. Amén. Capítulo 5, hermano, está interesante. Ahora, ¿por qué entonces dice la gente, usted no debe juzgar? ¿Qué derecho tiene usted de juzgar al siervo ajeno? ¿Por qué habla mal de fulano de tal? ¿Con qué derecho usted dice que es una secta? ¿Con qué derecho les llama adúlteros, borrachos? ¿Con qué derecho usted predica esto en su púlpito? ¿Con qué derecho? La siguiente semana vamos a ver. Amén. Así que Dios les bendiga a cada uno, hermano. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Damos gracias a los diferentes ministerios, iglesias que nos han acompañado. Hermanos, si el mensaje lo ofendió, problema suyo. Amén. No me voy a disculpar por decir la verdad, hermano. No. Prefiero que entre odiándome al cielo y no que me entre amando rumbo al infierno, hermano. Amén. Si usted es una persona inmoral, aquí o en la red social, si no se arrepiente, usted es candidato para el infierno. Amén. Pero Cristo vino para dar vida nueva. Amén. Esta tarde, hermano, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. Cristo le ama. Él quiere salvar su vida. Damos un saludo, hermano, a Radio Manantial de Vida, 98.3 de Nicaragua, al pastor Aristis Matei, que siempre comparte estos programas con la gente de Nicaragua. Algún día voy a conocer a su alma. También, hermano, al pastor, creo que es Estrada, de Compton. También otra estación más que nos comparte los mensajes, hermano, una bendición. Así que damos gracias a Dios, usted que nos ha visto en otro país, un saludo desde Dakota del Sur, y esperamos, hermano, que nos acompañe el día miércoles para continuar en el Evangelio de Mateo. Amén. Así que voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Allá atrás está la canasta, si usted trae alguna aportación, acuérdese que aquí no se maldice a nadie, aquí usted da con alegría lo que Dios le ha puesto, eso es lo que está en su corazón. Amén. Así que vamos a orar por que han despedido, hermano, y que Dios bendiga hasta ahora alegre. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Te pido que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica, Señor, tu palabra.
Sabemos, Señor, que tú no te agradas de los inmorales, sea fornicario, sea adúltero, sea homosexual, sea lesbiana. Padre, tu palabra dice que tú aborreces ese estilo de vida, pero amas a estos pecadores, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos venga al conocimiento y nazca de nuevo, Señor, porque para eso tú moriste, para hacer las obras del diablo y para traer perdón. Te doy gracias, Señor, en esta hora por esta oportunidad. Te bendecimos y te damos las gracias a ti, Señor. Bendice Salvador Alegre. Aquel que da con alegría, bendícele, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Hermano, y antes de terminar, quiero darle gracias a Dios, hermano, porque ha habido gente que nos ha bendecido con aportaciones de afuera. No pedimos y la gente nos ha bendecido. Así que qué lindo, hermanos, eso. Eso es solamente Dios el que lo hace. Dios le bendiga a cada uno. Amén. Y ahí está atrás la canasta, denlo con alegría, hermano. Amén. Póngale ahí su nombre y Dios le bendiga a cada uno de ustedes y a los de las redes sociales. Nos vemos hasta la siguiente vez. Bendiciones. YouTube.